Saludos mis queridos hermanos. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, como siempre. El título de nuestro tema en esta ocasión es El amor de Dios por Caín. Sabe que la Biblia habla mucho de Abel. Habla de Abel muchas cosas buenas. De Caín la Biblia no habla mucho, pero tampoco habla cosas buenas de Caín. Pero el tema nuestro en esta ocasión es el amor de Dios por Caín. ¿Será que la Biblia habla de alguna manifestación de amor por Caín? Caín fue un hombre con muchos problemas. Pero en esta ocasión vamos a tratar ese tema tan interesante del amor de Dios por Caín. ¿Sabe que en el mismo momento de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol prohibido, Dios hizo un pacto con Adán y con toda su descendencia? Un pacto hizo, un pacto de reconciliación entre Dios y el hombre. Ese pacto estaría expresado a través de una religión o una ceremonia o liturgia o culto, donde el pecador y Dios se encontrarían. Siempre fue el plan de Dios, y es el proyecto, el plan como Dios lo ha hecho, que en el culto que el hombre hace a Dios sea una reunión del hombre con Dios, a donde sería una participación en dos direcciones. A Dios no le gustan los cultos que se hacen a donde el hombre hace muchas cosas, pero Dios no se nota su presencia, o no la tienen en cuenta, o no la incluyen, porque no fue así el plan que Dios hizo. El plan que Dios hizo es que una vez que el hombre pecó y se desconectó de Dios, en el culto eso se restaure. Y eso fue lo que Él estableció, una reunión del hombre con Dios en los cultos. Cuando en los cultos Dios no está presente, no se manifiesta, entonces es un indicador de que no se está haciendo como Dios mandó. En el culto que Dios estableció, o ceremonia, el pecador se presentaría delante de Dios con un cordero, sobre el cual pondría las manos. Lo degollaría con un cuchillo bien afilado y lo pondría encima de una piedra o altar. Esa es la parte que haría el hombre. Y luego Dios entonces haría otra parte, porque el pacto era que es una reunión de Dios con el hombre, a donde los dos se presentarían y participarían. Así que entonces el hombre haría esa parte, traería un cordero, pondría las manos encima de la cabeza del cordero, lo degollaría con un cuchillo bien afilado y lo pondría encima de un altar o piedra, y luego vendría Dios a hacer la parte de él. Dios estableció que los cultos nuestros a Dios sea una participación del hombre y otra participación de Dios. ¿Cuál sería la participación de Dios en este pacto? Y es que Dios enviaría fuego del cielo para quemar al cordero. Esa sería la ceremonia. Ahí entonces el hombre hace su parte trayendo el cordero, pone la mano encima de la cabeza del animal, lo degüella y lo pone sobre un altar. Dios entonces viene y lo quema con fuego. En el idioma hebreo, a ese fuego que descendería, se le puso por nombre, tiene por nombre la Shekinah o Santa Shekinah, la presencia visible de Dios. Eso es lo que Él prometió que iba a pasar en toda reunión del hombre con Dios. Ese fuego enviado por Dios tendría dos funciones. Una de ellas sería informarle al adorador
qué Dios piensa de su culto, si lo aprueba o lo desaprueba. A Dios no le gusta que le hagan culto a donde el adorador no sabe la opinión de Dios sobre lo que él hace. Dios prometió en ese pacto que el adorador iba a saber la opinión de Dios, iba a contar con la presencia de Dios. Así que esa es la primera función. La segunda función que tiene es de que en el culto sean incluidos los ateos, pecadores, curiosos, caminantes, merodeadores que pasaran por allí, para que ellos vieran a Dios manifestándose. Tendría una tercera función, y es que el adorador supiera si Dios desaprobaba su ofrenda con el fuego. Pues si mandaba fuego de aprobación, entonces la ausencia del fuego era un aviso de desaprobación. Para que el adorador, que no iba de la manera correcta, recibiera la información de Dios, de lo que Dios pensaba, de que Dios no lo aprobó. Para que supiera que Dios pensó. Para que hiciera los arreglos entonces. Porque el plan de Dios es que en esa reunión el adorador, el pecador, recibiera bendición. ¿Habla la Biblia en algún lugar de esos sacrificios a donde Dios se manifestó con fuego? Hebreos capítulo 11, versículo 4 comienza hablando de cuándo esos cultos se empezaron a hacer. Quien primero hizo esos cultos, que la Biblia menciona, fue Abel. Ya sabemos que ese culto fue dado a Adán. Pero el primero que la Biblia menciona es Abel en Hebreos 11:4 y Génesis 4. ¿Qué dice Hebreos 11:4 del culto de Abel? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Así que entonces hubo un culto presentado por Abel y otro culto presentado por Caín. Los dos fueron juntos. Cada uno ofreció su ofrenda. Entonces vino fuego del cielo aprobando la ofrenda de Abel. Bueno, el hecho de que no vino fuego para aprobar la ofrenda de Caín, entonces ya se cumple el objetivo de ese fuego, que es de avisar al que hace la ofrenda correcta y avisar al que no la hace correcta. ¿Cómo sabemos que hubo allí esa manifestación? Por esta frase que tiene aquí en Hebreo 11:4 que dice que dio Dios testimonio. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dice alcanzó testimonio de que era justo porque Dios dio el testimonio. Con esa frase sabemos entonces que Dios se manifestó. Otro caso que menciona la Biblia de estos cultos es Noé. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, que se secó el agua, ya en la tierra seca, lo primero que hizo cuando salió a hacer un culto a Dios. Y eso está en Génesis 8, 19 y 20, a donde dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Dice, y ofreció holocausto en el altar. Y añade, y percibió Jehová olor grato. Así que entonces Jehová ha prometido que en el culto con él reacciona, interactúa, opina, se presenta. Y dice que acá Jehová percibió olor grato de la ofrenda de Noé. Cuando Israel vino al desierto, guiado por Moisés, Jehová instruyó a Moisés que hiciera un santuario. Era para ofrecer sacrificios. El sacerdote sería el hermano de Moisés, Aarón. Así que cuando se inauguró allí el santuario, fue con una ofrenda. Y la Biblia dice que Dios reaccionó, se presentó con fuego del cielo quemando el holocausto.
Levítico 9, 23 y 24 dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fue mucho fuego, porque lo vio todo el pueblo. Y no eran 30 o 40 personas o 300. Eran más de 1.000.000. De Israel salió 1.200.000 personas aproximadamente. La Biblia dice que Salomón hizo un santuario. Sacrificó muchas holocaustos, muchas ofrendas. La Biblia dice que fueron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Y dice que se inauguró con fuego. Segunda Crónica 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y la víctima con fuego del cielo. Gedeón también hizo un culto y hubo respuesta con fuego del cielo. En Jueces 6, 20 y 21. Dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre una peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Elías también presentó un holocausto y vino fuego del cielo. Primera Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Así que entonces entendemos qué es lo que pasó con Caín y Abel. Caín y Abel se presentaron delante de Jehová a hacer su culto, su ofrenda. Vino fuego del cielo y eso fue un indicador en favor de Abel. Y cumplió el segundo objetivo, ser indicador también del que ha hecho una ofrenda, la ha presentado defectuosa, que Dios no la aprobó. Con el fuego que no vino, entonces ya fue informado Caín para que él hiciera los arreglos. Eso es lo que dice Génesis 4, 2 y 4. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué es que Jehová no respondió con fuego a la ofrenda de Caín? Simplemente para avisarle, ponerlo al tanto que la ofrenda no fue aprobada, para que fuera informado y supiera, que no quedara ignorante de que su pecado no fue perdonado. Hay dos maneras de reaccionar cuando presentamos algo delante de Jehová y Jehová no lo aprueba. Una de ellas es yendo a hacer los preparativos y arreglos. Otra es levantándose contra Jehová y molestándose. Millones de personas quieren hacer la cosa a la manera de ellos. Y cuando Dios no la aprueba, entonces se molestan con Dios. ¿Qué hizo Caín cuando Dios no aprobó su ofrenda? Dice, se ensañó y decayó su semblante. Eso es lo que dice allí. Se ensañó y decayó su semblante. ¿Qué es ensañarse? La palabra ensañarse viene de saña. ¿Qué es saña? Saña es tener un sentimiento de homicidio, molestarse con alguien pensando en matarlo. Eso es saña. Y dice, y decayó su semblante también. ¿Qué es decaer el semblante? Es cuando el semblante se convierte en sombrío y duro, con signo de hostilidad y molestia. ¿Qué hizo Jehová cuando vio que Caín se ensañó? Entonces le habló desde el cielo. ¿Por qué le habló? Porque lo amaba. Quería instruirlo para que él corrigiera su ofrenda. Quería bendecirlo. Pero hay algo más que Dios quería. Quería librar a Abel de que lo mataran. Sabía que Caín estaba molesto. Y la hazaña es eso.
Dice, estaba ensañado. Así que queriendo evitar que Caín se convirtiera en un homicida y queriendo evitar que mataran a Abel y queriendo evitar que Caín no resolviera el problema de su pecado, lo abordó desde el cielo. Y le preguntó, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4, 6, 7. Y le dijo, si bien hiciere, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciere bien, el pecado está detrás de la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Tú te enseñorearás de él. ¿De qué le está hablando Jehová a Caín? Le está hablando de su pecado. Lo que le está diciendo, mira Caín, no pierdas mucho tiempo con tu pecado. El pecado mata. La ofrenda que traíste era para que tu pecado fuera perdonado, pero la ofrenda no está bien. Ocurre que Jehová Dios dijo que llevaran de ofrenda un cordero, pusieran la mano encima del cordero, lo degollaran, lo pusieran sobre un altar. Abel llevó productos de la tierra, productos agrícolas. Para que el pecado fuera perdonado tenía que representar a Cristo. Que Cristo tenía sangre, era una vida de carne, y tenía que ser representado no por papayas o por manzanas, que no son carne con sangre. El cordero sí era eso. Por lo tanto, Caín no llevó lo que Dios le dijo. Cuando no alcanzó el objetivo, se molestó. Hay muchos adoradores que adoran a Dios, pero que llevan ellos la fórmula, la hacen en casa. Millones de gente adora a Dios, pero lo adora pero con la condición de que la fórmula que ellos usan para adorar, la fabriquen ellos, la construyan ellos. Mucha gente no le gusta adorar a Dios haciendo como Dios dijo que hagan. Le gusta adorar a Dios, pero le gusta elaborar ellos el proyecto. De todo modo, Jehová amó a Caín y entonces le llamó desde el cielo para que él corrigiera eso, para que tuviera la bendición. Le dijo, mire, el pecado está detrás de la puerta. Si te descuida, te va a dar una estocada. Si haces la cosa correcta, te vas a enseñorear de él, del pecado. El pecado está dentro de nosotros. Dios dice que hay manera en la cual yo tome control de él. Pero dice también que si me descuido él, entonces tomará control de mí. Bueno, cuando hay pecado sin confesar, hay saña en el corazón. Todas las personas que tienen pecado sin confesar tienen deseo de matar a alguien, o de odiar, o de resentimiento, o de molestia, o de hostilidad. Cuando esas cosas se manifiestan, es porque hay pecado pendiente, porque no ha habido reconciliación con Dios. Los criminales, los que andan en chisme, pelea, con odios, tienen malos recuerdos, no perdonan. Y Jehová, queriendo librarlo de todos esos males, entonces le habló. Quiero decirte, querido, que Dios se preocupa por tus signos del rostro, por las manifestaciones de tu espíritu. Dios se preocupa. ¿Por qué? Porque sabe que tú estás molesto, que tienes problemas y Él quiere evitarte problemas. Si te reconcilias con Dios, todos los problemas se resuelven todos. Todos los problemas que tenemos y todos los problemas que pasan en la tierra vienen porque no hay reconciliación con Dios. No se va a buscar el perdón del pecado. Y Dios se preocupa y entonces viene del cielo y te aborda. Envía tu espíritu y te llama. Quiere tu bien. Cuando ve que en ti hay saña y cuando ve que en ti hay indicador, una señal de hostilidad, de frustración y de fracaso. Que con pecado pendiente no se consigue resolver ese problema. Pero que reconciliándose con Dios
se elimina y se consigue la paz con Dios. Hay dos maneras de responder cuando vamos delante de Dios y las cosas no salen bien. Una de ellas es seguir la dirección divina para arreglar la cosa, y otra es levantarse contra la persona que le da la instrucción. Así que entonces Caín respondió de la manera última, invitó a su hermano Abel al campo y lo mató. Ya Jehová Dios, por amor a Caín, ya lo abordó primero para que arreglara la ofrenda. Ahora que ya es un criminal, un homicida, Jehová no viene como usted y yo vendríamos, o como viene la justicia de la tierra, que de una vez viene un policía y lo arresta. Y si es que mata a alguien en una comunidad por allí donde hay familiares, ellos vienen por hacer un acto de linchamiento, de matarlo. A nosotros muchos nos gustaría que Dios actuara así con los malos. Él tiene otra agenda. La agenda que Dios tiene es de perdonar. Así que entonces llamó ahora de que ya Caín no atendió la primera vez, mata a su hermano, cosa que Dios quería evitar. Dios lo aborda la segunda vez, pero lo aborda es para perdonarlo. No trae contra él ningún tipo de acusación, ni trae tampoco ninguna amenaza, ni tampoco trae castigo. Solamente lo aborda tratando para tender un puente con él de entendimiento. ¿Cómo llama Dios a Caín? El llamado que le hace es que le pregunta por su hermano. Veamos cuál es la intención que Dios tiene con la gente cuando peca, cuando se mete en problemas. En Isaías 1, 18 al 20. Jehová le dice, luego dice Jehová, estemos a cuenta, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la oferta que tiene para los ladrones, asaltantes, pecadores, violadores, para los asesinos y para todos los malos. Una invitación a ser perdonados. Así que con ese recurso en la mano vino Jehová a donde Caín, que ahora tenía las manos llenas de sangre. Le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Jehová sabía dónde estaba, él sabe todo. Solamente para establecer comunicación, conversación, buscando que él confesara su pecado para que quedara libre. La respuesta de Caín fue, no sé. Quiero hacerte una advertencia, mi querido hermano que me escucha. Ten cuidado, Jehová Dios le va a preguntar a todo ser humano que viene a este mundo por su hermano. ¿Por qué Jehová hace eso? Porque hay dos conceptos que tenemos que entender. Y existe un concepto que es lo que se llama altruismo y otro concepto que se llama egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es cuando yo pienso para mí, solo. Cuando yo pienso que soy yo y yo y yo y también yo. Y si algo por allí todavía quedó, soy yo. ¿Qué es altruismo? Altruismo es al revés. Altruismo es vivir solo para los demás. Es que son ellos y también ellos. Y luego si algo faltó, entonces son ellos también. Jehová es altruista. Jehová solamente piensa en los demás. Por eso son ellos, y si algo falta, son ellos. ¿Cómo lo demostramos? Dio a su Hijo unigénito para que el Hijo unigénito viniera acá, pero no para que trabajara 1 año o 10 o 15 o repartiera un poco de cosas, pero para que el Hijo Jesucristo diera también todo lo que tenía. Si el Padre dio todo lo que tenía a su Hijo, Cristo dio todo lo que tenía a su vida. Eso se llama altruismo. Y para poder gozar de la comunión con Dios, hay que ser como Él. Por lo tanto, entonces Dios solamente está pensando, cuando piensa en ti, pensando es en los demás. Está pensando cómo tú vives para los demás.
Está pensando si tú vives para los otros o para ti. Así que Jehová siempre te va a preguntar, te lo advierto, por los demás. Esperando que tú estás pensando en los demás. Si tú, cuando Dios te pregunta por tus hermanos, tú dices, no sé, Jehová interpreta que tú lo mataste. Toda persona que Jehová Dios le pregunta, ¿y tu hermano? Y la persona dice, no sé. Caín contestó y dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Toda persona que contesta así, Jehová de una vez apunta y dice, mató a su hermano. Hay personas que en este mundo no hacen daño a nadie, que a nadie dañan, a nadie le hacen mal. A nadie, ni de palabra. Pero no hacen bien. Jehová lo apunta como que son homicidas. Dice que mataron. El que vive para no dañar a nadie y a nadie molesta, pero no ayuda, Jehová dice que es un homicida, dice que es un criminal. Solo los que se dedican y hacen cosas para los otros. Dios dice que ellos están bien. Por lo tanto, Caín tuvo problemas. Porque él dijo que no sabía dónde estaba su hermano. Dijo, no sé. Usted dirá, no, pero él lo mató. No, con solo contestar que no sé, ya Jehová apuntaba que él es un homicida. Primera carta de Juan 3:15 al 17 dice así. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero usted dirá, yo no aborrezco. Simplemente estoy en mis cosas. No, Jehová dice, si tú no estás dedicado con un proyecto a donde Él está incluido, proyecto para los demás, lo aborrece. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Si pone tu vida por ellos. Millones de personas mueren en proyectos. Mucha gente en guerras y en muchos proyectos peligrosos. Pero proyecto para ellos. Jehová está pidiendo que ponga tu vida. Que no la cuides, que la ponga. Dice por los demás. Dice, en esto conocemos que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Usted dirá, no, pero yo no tengo problema con eso, yo soy pobre, así que yo no tengo tierra, yo no tengo casa, yo no tengo dinero en el banco, así que yo no tengo bienes, yo no tengo problema porque yo no le he dado a la gente porque yo no tengo. Cuidado. Usted tiene mucho. Puede que tú no tengas casa, puede que tú no tengas dinero en el banco, puede que tú no tengas terrenos ni ganado, pero tiene palabras. Así que Jehová te va a pedir para que tú dediques todas tus palabras solamente a motivar, que nunca chismee. Jehová no quiere que a los malos se los critique. No quiere que se los señale a los malos. Jehová no tiene condenación ni acusación para los malos. Así que no tenga listas negras de prostitutas, ladrones, jóvenes de pandilla y de chismosos o de gente sinvergüenza o irresponsable. No tenga lista negra. No tengo una lista de gente buena y otra de gente mala. ¿Qué mala lista? Cristo vino siempre a morir por los ladrones. Las prostitutas y los ladrones estaban delante cuando Cristo vino siempre en el grupo de los de Él. Vino a buscar a los malos. Eso es entregar la vida. Y todo aquel que no hace eso, Jehová dice, es un homicida. Jehová vino a salvar a Caín cuando ya había matado a su hermano. Otros creen que él debió venir ya con un garrote. Ya hizo algo malo, feo. No, Jehová viene para salvar. Caín rechazó la invitación de Dios. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? Ayudándole para que él diga qué hizo. Y le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le está advirtiendo la consecuencia de su pecado.
Jehová dijo, ahora pues maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para cubrir de tu mano la sangre de tu hermano. Jehová no maldijo a Caín. Jehová dijo que la tierra era la que no maldecía. Y le dijo, cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. ¿Por qué Jehová le está diciendo esto a Caín? ¿Amenazándolo? No. Para que confiese, para que eso no le pase. Para que la tierra no lo rechace. Para que la tierra le dé fruto. Le dijo, cuando labre la tierra no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero será en la tierra. Jehová no le dijo que Jehová lo iba a perseguir para que Caín viviera errante en la tierra. Le dijo que eso le iba a pasar porque el que mata, su conciencia no lo deja en paz. No era Dios. Era para arreglar a su casa. Jehová vino a ayudar a Caín. Caín se arrepintió de su pecado. Se arrepintió de haber matado a su hermano. Pero recuerda que hay dos clases de arrepentimiento del pecado. Existe arrepentimiento del pecado promovido por el diablo y arrepentimiento del pecado promovido por Dios. Veamos, porque la Biblia dice cómo podemos distinguir el uno del otro. ¿Cómo fue el arrepentimiento de Caín? En el arrepentimiento de Caín, el arrepentimiento del pecado, cuando proviene de Satanás, tiene los siguientes indicadores. El arrepentido, cuando se arrepiente, inspirado por Satanás, se queja y se lamenta de las consecuencias de su pecado, se hace víctima en vez de victimario, culpa a Dios y a las personas de lo que le sobrevenga, huye de Dios y se esconde, no reconoce su falta, no se arrepiente de lo que hizo, no pide perdón a Dios ni a las personas dañadas. En el arrepentimiento no menciona los sufrimientos causados a la víctima, ni refleja compasión por ello, no procura reconciliarse con Dios ni con las personas afectadas. Ese es el arrepentimiento del pecado cuando proviene de Satanás. Veamos cómo es el arrepentimiento del pecado cuando lo proviene de Dios. El pecador siente dolor por haber ofendido a Dios. El pecador siente dolor por haber ofendido a las personas. El pecador siente dolor por haber causado daño a las personas. El pecador no huye de Dios. El pecador no huye de las víctimas. El pecador procura reconciliarse con Dios y procura reconciliarse con la víctima. El pecador no se justifica y el pecador pide perdón a Dios y a las personas afectadas. Veamos un caso de arrepentimiento del pecado que fue inspirado por Dios, el de Pablo. ¿Qué dice Pablo de cómo él era antes? Él dice en Hechos 22:4, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a los hombres y mujeres. Hechos 22:20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Hechos 26:11, muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pero Caín en su arrepentimiento no mencionó el daño que causó a Adán, que perdió, le quitó su segundo hijo. No mencionó el daño que le causó a Eva, que le quitó su segundo hijo. Y no mencionó el daño que le hizo a Abel, que lo mató. No expresó compasión por el dolor de Adán y Eva y de Abel. No mencionó la suerte que corrió Abel. No aceptó la oferta de Dios que le ofrecía perdón. En su arrepentimiento había acusación y lamento, mientras Dios le ofrecía perdón. Se lamentó de lo grande que era su pecado para poder soportarlo. Dijo, grande es mi pecado,
¿quién lo podrá soportar? Pecaba el pecado delante, encima de él. Él no tenía que cargarlo. Cristo vino Dios lo llamó para quitárselo. Acusaba a Dios de echarlo de la tierra y obligarlo a esconderse de su presencia. Jehová no dijo ninguna palabra para que Caín se dedicara a andar huyendo. No le trajo ni amenaza, ni reprimenda, ni castigo. Caín dijo que Dios lo empujaba a vivir errante y extranjero en la tierra. Que por culpa de Dios, la culpa que Dios colocaba sobre él, él iba a tener que andar corriendo en la tierra. Y que por causa de lo que él había hecho y esa carga encima, cualquiera que lo encontrara lo mataría. Jehová le ofreció a Caín todo. Le ofreció perdón. Finalmente, cuando Dios vio que Caín no aceptaba nada y lo vio que iba a andar huyendo con miedo de que alguien que lo encontrara lo mataría, Jehová entonces dice, todo lo último que puedo darle para ayudarlo es ponerle una marca para que no lo maten. Pero Caín era un tipo malo. Jehová supo que él se iba a ir de su presencia. Porque lo ayuda todavía. Pero Jehová lo único que tiene es salvación para la gente y ayuda. ¿Qué hizo Caín? Génesis 4:16. Caín salió de la presencia de Jehová. Se fue. Y todavía así Dios lo despide dándole lo último que podía darle. Una marca, ya que se va, para que no lo maten por allá. Jehová no condenó a Caín, no hay palabra de condenación contra él, por lo menos expresada por Jehová. Hay palabras de Jehová a Caín, haciéndole oferta de ayudarlo. La perdición de los que se pierdan no va a venir por alguna palabra o actitud o rechazo de Jehová. La última noticia que van a recibir todos los que se pierdan cuando estén en el infierno, la última es que le avisarán que todos sus pecados fueron perdonados. Cuando Cristo vino a morir al mundo, no hizo una lista de privilegiados para morir por ellos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. En otro lugar dice, Cristo murió por todos. Cuando Cristo estaba en la cruz, oró por los transgresores. Jehová no tiene condenación. Juan 3:17 Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo. Cuando a Cristo le llevaron una mujer que entraron en adulterio, Jesús le dijo, tampoco te condeno, vete. Tampoco yo te condeno. Dios no tiene condenación contra los malos. Lo que tiene es la cruz de Cristo. Más nada. ¿Por qué entonces la gente se va a perder cuando Cristo murió y su sangre tiene poder para perdonar todos los pecados? ¿Por qué se pierden? Bueno, lo único que Dios tiene para ofrecerle es la cruz del Calvario. ¿Por qué se pierden? Se pierden por lo que se llama la libertad. Para que se salvaran, Dios tendría que obligarlo. Y Dios no trabaja con obligando, no trabaja con compulsión. Por lo tanto, porque lo respeta, entonces ellos tienen libertad de escoger el camino. Y el infierno, la perdición de los perdidos, va a ser una elección. Elegirán simplemente irse por ese lado. Y por la libertad que Dios le da, lo respetará y entonces lo deja. Pero Dios ya hizo para ellos todo lo que ellos necesitaban para ser salvos. Simplemente rechazan ofertas. Hebreos
2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios simplemente tiene salvación. Si tú has hecho algo que cree que es muy grande, ten cuidado, porque Judas creía que había hecho un pecado muy grande que Cristo con su muerte no podía cubrir y se ahorcó. El rey Saúl también creía que había hecho un pecado muy grande que Dios no podía cubrir y se suicidó con su espada. Pablo había hecho un pecado muy grande, pero creía que Dios podía perdonarlo. Él consintió en el apedreamiento de Esteban y persiguiendo a la iglesia y encarcelando y torturando. Hay perdón. Pero si tú has oído de personas que son muy malas, chismosas, engreídos, asesinos, atracadores, ladrones, violadores, ten cuidado que no haga lista negra de ellos. La cruz de Cristo tiene poder para perdonar todos los pecados, así es que no juzgues a nadie. No ande en tu corazón con el deseo, esperando el fin del mundo para que Dios mate a los malos, como hay muchos cristianos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Quiero que llegue el día para que tú le hagas algo a estos tipos, que no se salgan con la suya. Muerto de la risa esperando el día que venga para que le den su palo a los malos. Dios no tiene palo contra los malos. Y no le gusta que tú en tu corazón y que los que quieren salvarse quieran palo para los malos. Dios tiene un palo para los malos. El palo en el cual Cristo fue crucificado. Ofrécele eso también a la gente que te hace cosas malas. El palo en el cual Cristo fue crucificado. Eso es lo que Dios tiene para los buenos y para los malos. Si ellos rechazan, entonces ya Dios no tiene nada que ver con eso. Dios lo que tiene es salvación para ti y para todo el mundo. Échale mano a la salvación. Ofrécela a los pecadores que te rodean. Que eso es lo que Dios tiene. Dios amó a Caín. Y ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios te bendiga.